¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a NCN Noticias. Estamos listos para contarle todas las noticias que han sucedido durante el fin de semana en Colombia, pero también en Antioquia. Hoy pues hablaremos de la difícil situación que se vive en el departamento de Antioquia por cuenta de la cantidad de accidentes de tránsito que se han reportado en las últimas horas. Además también tendremos otras noticias de orden público. Pero María Andrea, comencemos hablando de ese accidente que se vivió durante el fin de semana en Copacabana. Pues ya seguramente nuestros televidentes conocen las imágenes donde un hombre pues que aún se desconoce de su paradero embistió con un vehículo particular a 6 ciclistas que se movilizaban por esta vía del departamento. Hay que notar también pues que el vehículo fue hallado ya ubicado por parte de las autoridades, pero la persona que iba conduciendo no ha sido ubicada. Es de notar que allí, pues desde la misma Policía Nacional y las autoridades departamentales dicen que continúan con la búsqueda del hombre que ocasionó pues este accidente. Pero escuchemos qué se nos dice precisamente desde el Hospital de Girardota de cuál es el estado de salud de estas personas. A nuestro hospital llegaron sobre las 9:45 de la mañana 4 ciclistas que fueron embestidos por un carro que se dio a la fuga. Afortunadamente en este momento, de los 4 ciclistas, 2 se encuentran descartados de trauma. Los otros 2 ciclistas continúan con lesiones, abrasiones, se les está haciendo el manejo de dolor y estamos a la espera de definir manejo para ellos. Dueri, es que esta no es la única situación que se reporta en carreteras. Durante el fin de semana, otras 3 personas también perdieron la vida. Sí, María Andrea, mire, esta situación pues se vivió en todo el departamento. La velocidad y las imprudencias en la vía pues le costaron la vida a otros 3 ciudadanos. Escuchemos este reporte que nos hace Andrés Calderón. Trágico fin de semana en materia de movilidad para Antioquia, donde el alcohol y las imprudencias dejaron víctimas fatales. Uno de ellos se presentó en Santa Cruz, en el cual un taxista, al parecer en estado de embriaguez, atropelló a una abuela con su nieto que viajaban en moto. Pero el conductor del vehículo de servicio público, al ver las autoridades, huyó del lugar dejando el taxi abandonado. Luego, en el barrio Enciso, un carro que presuntamente se quedó sin frenos arrolló varias motos y terminó chocando contra un poste de energía. En este accidente una persona murió y otras 4 quedaron heridas. En otro hecho que ocurrió en San Jerónimo, una mujer perdió la vida y su hija menor de edad quedó gravemente herida al ser embestida por un vehículo que transportaba alimentos. Por ahora las autoridades no han podido establecer si el conductor perdió el control del carro o si estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Pero este lunes la historia no cambió. Un motociclista perdió la vida esta mañana en la autopista Medellín-Bogotá. Pero desafortunadamente, pues estas no son las únicas víctimas mortales de las imprudencias y accidentes de tránsito de las últimas horas, porque hoy, en horas de la mañana, también se reportó un grave accidente en el municipio de Remedios. Allí 3 jóvenes perdieron la vida, uno de ellos al parecer menor de edad, cuando realizaban piques por esta vía del departamento de Antioquia. Otra mujer más fue llevada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas que sufrió por cuenta de este accidente. Dueri, de otro lado tenemos que retomar el tema de Continental Towers, exactamente las personas que tuvieron que evacuar el edificio Interclub, que es vecino a esta edificación, que está pronto a desplomarse, según informaron las autoridades del Dagred. Durante el fin de semana, la Alcaldía de Medellín hizo acompañamiento y caracterización a las familias que tuvieron que salir de manera indefinida del Interclub. En total, fueron 10 familias las que no pudieron contactar porque viven en el extranjero, pero también se informó desde el Dagred que tendrán un contacto telefónico con estas personas. Hoy en la mañana, durante el Consejo de Gobierno, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, manifestó que tendrá una reunión con el superintendente de sociedades, porque si bien se declaró una calamidad pública que permitirá invertir un rubro de mínimo 5.000 millones de pesos sobre esta edificación, pues también dijo el alcalde que interpondrán acciones judiciales sobre las personas naturales de lo que antes era Lerida Cedió, la constructora del edificio. Esto dijo Daniel Quintero. El día de hoy me voy a reunir con el superintendente de sociedades para pedirle y para revisar el estado de liquidación de CDO, de modo que podamos jalar recursos si es posible para pagar estas cosas que estamos pagando hoy. Pero también le he pedido a la secretaria de Gobierno, Camila Villamizar, que inicie todas las acciones legales contra los Villegas para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos.
Es que precisamente con un sistema de monitoreo inteligente se está evaluando cuál es el comportamiento de esta edificación. María Andrea, ¿en qué consiste pues, esos estudios y la evaluación que se está haciendo? Desde el viernes pasado, cuando se declaró la calamidad pública, se instalaron 2 sensores sobre el edificio. A esta altura se permite identificar si la estructura tiene movimientos que van más allá de los permitidos desde la ingeniería constructiva. Según explicaron en el DAGRET, estos instrumentos lo que hacen es emitir un láser que posteriormente retorna al mismo sensor y lo que hace es medir en milímetros cuánto se ha movido la estructura desde la verticalidad de la misma. Otro de los sistemas que están en este lugar es el antiguo, o lo que se conoce como el Robocop, el sistema de monitoreo inteligente, con el propósito de evitar que más personas puedan ingresar a esta construcción para seguirla desmantelando y evitar con esto un colapso más rápido. Esto nos explican desde el DAGRET. El análisis de estabilidad que se hará sobre Continental Towers no solo nos dará la solución definitiva sobre el edificio, sino que también nos indicará el momento en que las familias puedan regresar a sus viviendas. Es de resaltar la articulación de toda la administración distrital en atención a las familias evacuadas. Ahora hablemos de otras emergencias que también tienen que ver con el invierno, esta vez porque el gobernador Aníbal Gaviria pues anotó que por cuenta de las lluvias el departamento tendrá que invertir más de $1 billón en atender estas emergencias. Esta cifra la dijo Aníbal Gaviria Correa durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Antioquia, donde advirtió que si bien se han invertido recursos para poder estabilizar puentes, vías, hacer limpieza incluso de quebradas, si hoy en el departamento de Antioquia se tuviera que hacer una medición de cómo está el tema de infraestructura, pues no se llegaría, incluso con la inversión que tenemos, a las condiciones que estaban antes de que la época invernal golpeara al departamento. El gobernador Aníbal Gaviria Correa nuevamente le hace el llamado al presidente Gustavo Petro para que se pueda declarar una calamidad pública en todo el país. Esto explicó el mandatario. No quiero arriesgar una cifra, pero claramente le puedo decir a los antioqueños que las afectaciones que en viviendas, en vías, en infraestructuras educativas y en otros frentes hemos tenido, con absoluta seguridad superan el $1 billón y que con una inversión de ese tenor, apenas estaríamos volviendo casi al mismo sitio en el que estábamos antes de las afectaciones de esta temporada de casi 2 años de lluvias continuas. Con esta información es hora de hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En esto Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador adicional a la que debe reconocer la ARL. Consúltenos en el 310-665-8193, 310-665-8193. Continuamos con las noticias y tenemos que reportar una situación bastante alarmante que se presentó el fin de semana en el municipio de Betulia. El Clan del Golfo retuvo por varias horas al alcalde de ese municipio. Así lo denunció pues María Andrea, el alcalde Juan Manuel Lema. Dice que él se movilizaba junto con allí su escolta cuando ellos fueron interceptados por 6 hombres, quienes los detuvieron en la vía, desarmaron al escolta y los tuvieron retenidos por algunos minutos. Luego los dejaron ir. Le estuvimos preguntando a las autoridades departamentales sobre esta situación y esto fue lo que dijeron. El señor alcalde se desplazaba desde el corregimiento Altamira, muy cerca al municipio, al casco urbano. Estaba acompañado por hombres de protección, particularmente un policía. 6 delincuentes utilizando armas de fuego los intimidan. Hay un secuestro simple, dura unos minutos esa retención y finalmente se apoderan del arma institucional que portaba este patrullero. La información que tenemos es que estos 6 delincuentes hacen parte de una estructura de las AGC. Estamos en coordinación con fuerzas militares para establecer la identidad de estas personas que afectaron la libertad individual del señor alcalde. Y en un hecho aberrante, un hombre fue enviado a la cárcel señalado de asesinar y previamente abusar de una mujer de 94 años. Este hombre fue identificado por la Fiscalía como Jesús Gallego Morales,
quien, de acuerdo a las primeras investigaciones, el pasado 29 de agosto habría abusado sexualmente y asesinado a una adulta mayor de 94 años en hechos ocurridos en el municipio de Cáceres. Dice la Fiscalía pues que este hombre fue capturado en las últimas horas. El procesado de 31 años de edad no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Esto nos dice desde la Fiscalía de Antioquia. En contra de Aldemar de Jesús Gallego Morales, como presunto responsable de dar muerte a una mujer de 94 años de edad en el municipio de Cáceres, Antioquia. El pasado 29 de agosto del año 2021, las autoridades hallaron el cuerpo de la víctima con signos de abuso sexual y lesiones en el rostro y la cabeza. El cadáver de la mujer fue encontrado en su vivienda ubicada en el corregimiento Jardín de Tamaná del citado municipio del Bajo Cauca antioqueño. El procesado fue capturado por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional y no se allanó a los cargos imputados por un fiscal especializado de la seccional Antioquia por el delito de feminicidio agravado. Y en otras noticias, una fuerte polémica se ha generado durante el fin de semana con las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca del Fondo de Estabilización de los Combustibles. El presidente Petro señaló que era necesario trasladar estos rubros a otras inversiones, en este caso de la pobreza, situación que obligaría a hacer un aumento de los derivados de la CPM. Este anuncio no cayó nada bien en la Asociación de Transportadores de Carga, quienes señalaron que si se hace un aumento, eso se vería reflejado en también el aumento de los consumidores de los diferentes productos. Frente a esta situación, también señaló el director o el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga Capítulo Antioquia que lo mejor sería evitar un estallido social y por eso siguen en comunicación con un contacto directo desde la asociación y el Congreso de la República, además del presidente. Esto señaló Anderson Quiseno. Este tema nosotros esperamos que el gobierno lo aclare porque lo que anunció fue una suba de los combustibles en gasolina y en los derivados de la CPM. Y esperamos que el ACPM como tal, sin sus derivados, que es el que utiliza precisamente los vehículos pesados, pues no vaya a tener de pronto un comportamiento alcista. Ya tenemos canales de comunicación con el gobierno, es precisamente para mitigar esto y que no ocurra lo que todo el mundo está esperando y que de alguna u otra manera el país no se vea abocado precisamente a estallidos sociales. Si se suben los precios de los combustibles, automáticamente se suben todos los bienes de cualquier necesidad básica humana que esté en el país. Y la cifra del día a propósito tiene que ver con el precio de los combustibles en Colombia en caso de desmontarse el Fondo de Estabilización de los mismos. Según los expertos, como mínimo, en caso de que se desmonte dicho fondo, el precio del combustible en Colombia quedaría en 16.000 pesos. Esta pues es una cifra para no ser amarillistas, aunque en algunos casos sostienen que el precio podría llegar a los 18.000 pesos, Duber, mínimo 16.000 pesos, precio de la gasolina en Colombia si se desmonta el subsidio. José, y el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, pues ya empezó la oposición, también se manifestó con respecto a esta propuesta. Sí, el senador Rodolfo Hernández, ex candidato a la presidencia, quien había sido bastante tibio desde que empezó el gobierno del señor Gustavo Petro, ahora tomó postura y manifestó a través de uno de sus tuits que aumentar el precio de los combustibles en Colombia es burlarse y traicionar los intereses del pueblo que lo eligió. Recordemos que Rodolfo Hernández en la pasada contienda electoral obtuvo 10.570.000 votos y gracias a esa votación y a haber quedado segundo es que ocupa un puesto en el Congreso de la República como senador de la oposición. Pero también, José, pues esta situación ha llevado a mostrar otras alternativas, a plantear otras alternativas. El biodiesel comienza también a sonar en medio de esta crisis por esta propuesta. Sí, recordemos que el biodiesel es un 10% del diésel que se consume en el país. Como tal, desde algunos gremios, algunas asociaciones y además algunos expertos, como Camilo Prieto, profesor de energía de la Universidad Javeriana, sostiene que si se incrementa el tema del biodiesel en el combustible que se consume en el país, en el ACPM que se consume en el país, esto alivianaría en cerca de 300 pesos a ese fondo de estabilización. Veamos lo que dice el profesor. Y si esto lo multiplicamos por los 160 millones de galones que el país consume al mes de diésel, implicaría un ahorro de más de 50.000 millones de pesos.
Ese ahorro no sería necesario traducirlo mes a mes al consumidor final, porque el gobierno ha sido claro en que no va a cambiar el costo del diésel, lo cual seguramente ha generado pues tranquilidad en el sector del transporte, pero sí puede ser aprovechado para amortiguar el déficit mes a mes que presenta el fondo. Y si este ahorro lo sumamos a una reducción temporal del costo de los peajes para el transporte de carga que utilizan este energético, seguro estas medidas sumadas a otras pueden ayudarnos a mitigar el impacto que va a generar el aumento del precio de la gasolina en la economía productiva. Pero esta propuesta por parte del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro pues no ha sido la única que ha tenido eco en las últimas horas. También el tema del orden público y 2 masacres que se presentaron durante el fin de semana han hecho que la oposición critique fuertemente las acciones de seguridad de Gustavo Petro. Este domingo en un macabro asesinato en Landazuri, Santander, que dejó 8 personas muertas. Un intento de robo en la vereda Buenos Aires de Landazuri, Santander. Se presentaron 4 personas calcinadas dentro de una vivienda. La comunidad identificó a los presuntos asesinos y los linchó, los cuales, según el alcalde, eran extranjeros. En total fueron 8 muertos en esta zona del país. Los hechos ocurrieron en la casa de un reconocido profesor de la vereda. La segunda masacre ocurrió esta madrugada en Barranquilla, donde ultimaron 6 personas y otras 3 quedaron heridas en un local comercial del barrio Las Flores. Según versiones preliminares, desde una camioneta blanca les dispararon al grupo de personas que se encontraban departiendo en este lugar. Pero en NCN Noticias también tenemos cosas buenas y positivas por contar. Por ejemplo, esta información que nos llega desde la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia. Para hacer de la agricultura de Antioquia un negocio rentable, estamos haciendo desde el gobierno departamental muchísimas inversiones. Hoy, por ejemplo, es importante resaltar los avances de una inversión muy especial para el oriente antioqueño. Se están realizando en el municipio de La Ceja. Allí estamos construyendo en este momento el Centro de Negocios Ganadero. Va a ser la plaza de negocios para ganado más moderna de Colombia. Tendremos allí identificación facial para los animales con un sistema de seguimiento en red online y la posibilidad de realizar subastas para comprar el ganado del oriente desde cualquier parte del mundo. Ya vamos en un 70% en el desarrollo del software. Y asimismo estamos avanzando rápidamente en la construcción y terminación de la nueva infraestructura física, porque estamos haciendo las inversiones con transparencia, con eficiencia, con todo el compromiso, demostrando que cuando no se pierde un peso, sí se pueden hacer las cosas. Y con esta información es hora de hacer una segunda pausa. Ya volvemos con toda la información deportiva que tenemos para ustedes. Momento para la información deportiva en NCN Noticias y empezamos hablando del doblete de Cambindo, la buena sensación del Deportivo Independiente Medellín y el haberse metido al grupo de los 8. Le está rindiendo el equipo de David González, que además acabó con el invicto del América de Guimaraes en el estadio Atanasio Girardot. Escuchémoslo. De manera que encontramos los espacios, que podemos pasar líneas sin necesidad de saltarlas directamente, pero esa posibilidad de tener a Luciano y a Diver arriba obviamente nos da un descanso importante cuando los equipos nos presionan y seguiremos potenciando eso un poco. Y otro que ganó de los equipos antioqueños fue el Verde Paisa de Pedro Sarmiento, su primer compromiso, y adivinen qué, el arco por fin se sacó en 0. Se recuperaron 3 puntos y de momento está metido en el grupo de los 8, aunque hay que esperar, obviamente, el resultado de las Águilas de Río Negro, que se enfrenta en horas de la tarde frente a la Alianza Petrolera. Sin embargo, mostró una cara diferente el cuadro verdolaga. Protagonista, Novis Vanguero, el lateral izquierdo, que volvió a marcar y habla de las sensaciones del equipo verdolaga. Contento por el gol, sobre todo porque conseguimos el 0, que era una consigna que teníamos atrás. Gracias a Dios lo conseguimos con trabajo en conjunto de los hombres de arriba. Nos aportaron demasiado hoy para poder conseguir eso. Los movimientos tácticos que hicimos, como dice el profe, conservamos ubicación y eso fue importante.
Y el español Carlos Alcaraz se impuso en la gran final del US Open a Casper Ruud y se quedó con un rótulo importantísimo. Se convierte en el 7º tenista fuera del Big Three en levantar un gran slam. Y además uno de los más jóvenes porque tan solo tiene 19 añitos y seguramente estará ahí en el ATP en la posición número 1. ¿Qué dijo el español cuando levantó el título? Escuchémoslo. Aquí lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí lo tenemos. En España celebran por lo de Alcaraz y por supuesto también en Bélgica por lo que se hizo en la Vuelta a España. Remco Evenepoel se quedó con el título. Tuvieron que pasar más de 40 años para que un ciclista de ese país se coronara campeón de la Vuelta a España. La celebración a radiar, pero lo más importante, el balance también para los nuestros, los colombianos. Miguel Ángel López, el mejor de nuestra tierra, ubicado en la 4ª posición. Rigoberto Urán ganó etapa y se ubicó en el top 10 en la 9ª posición. Latinoamérica también celebra los logros de Richard Carapaz. Quedó en la posición 14ª, pero además de eso, con las pepas azules, las camisetas o la camisa que lo acreditan como el campeón de la montaña. Compañeros, de momento es toda la información deportiva, pero continúen ustedes con más contenido noticioso. José, muchísimas gracias por la información. Hasta acá esta emisión de NCN Noticias. Recuerda que la información más importante la puede encontrar a través de nuestra página de Facebook. Muy puntuales.